Buenas tardes, estudiantes. Asignatura Planificación Turística 1. El tema número 7, Consideraciones de Política del Turismo, en su segunda parte. Por favor, pueden registrar apellido paterno, materno en el chat para la lista de asistencia. No voy a decir. Tienen que registrar su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor. Bien, ayer habíamos visto, y nos faltó el tiempo, habíamos visto cuán importante es la formulación de las políticas de turismo dentro del plan. Quisiera que me comenten un poco sobre esta temática, por favor, lo que ayer avanzamos. Kevin, ¿tiene algo que comentar? Andrés. Lice, ¿Puede comentar algo sobre lo que avanzamos ayer? sí que toda para No lo escucho. Luis ha silenciado su micrófono. Ahora sí. Lo escuchamos, Luis. ¿Cuál es la importancia que tiene la política, la formulación de políticas turísticas en el plan? ¿Alguien puede responder? ¿Cómo es de importante? ¿Para qué sirven las políticas turísticas dentro del plan? Diego, ¿puede decir algo? Fabiola, ¿me escuchan? Dígame, Luis. Dígame, María Elena.
¿Cuál es la importancia de la formulación de las políticas turísticas dentro del plan? ¿Para qué sirven las políticas? ¿Cuál es la utilidad que tienen estas? ¿Me llegan a escuchar o no? Héctor, ¿me escucha? Sí, Liz, estoy pensando, o sea, más que todo, con respecto de la pregunta en sí es cuál es la utilidad de las políticas dentro del plan, ¿no ve? Claro, la política. ¿Para qué sirve la política turística dentro del plan? ¿Cuál es el fin? Mm, a ver, desde mi punto de vista, las políticas turísticas dentro de lo que viene a ser el plan de desarrollo turístico es más que todo para establecer lineamientos y poder establecer sanciones, derechos, deberes para todos los que estén dentro de, para todo lo que está implicado dentro del plan. Más que todo lo veo de esa manera. Exactamente. Es decir, a nosotros las políticas, decíamos, nos permiten de que se pueda cumplir el plan. Porque de nada nos sirve tener tomos de tomos de tomos, 10 tomos, el plan de desarrollo turístico del departamento de Cochabamba, por ejemplo. Si esos documentos no van a tener una fuerza legal para su cumplimiento. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Es decir, hemos tenido planes. Hay el plan de desarrollo turístico más completo que se ha llevado a cabo ha sido para Bolivia, ha sido el año 1995, si no me equivoco, o 98, que ha costado un montón de dinero porque lo que se hizo fue pedir un préstamo al BID, al Banco de Desarrollo Interamericano, y con ese dinero se ha elaborado planes sectoriales, como también, es decir, los lineamientos generales para el Plan de Desarrollo Turístico Nacional. Pero estaba también, es decir, organizado este plan que se ha trabajado por fases. Por ejemplo, una de las fases era el Triángulo Amazónico, se llamaba, y comprendía el departamento de Pando, departamento del Beni y la parte norte de Santa Cruz. Ese estudio por lo menos ha debido costar unos $200,000, porque la mayor parte, casi, es decir, todos los planes y los proyectos que traían los planes fueron adjudicados por empresas consultoras extranjeras. Una de ellas, por ejemplo, era el LTH, si no me equivoco. Sí, LTH o TH, que era una empresa consultora española. Entonces, esta empresa española se adjudica la licitación de varios estudios y a su vez ellos abren una oficina en La Paz y van contratando personal local, como también subcontratan servicios de una consultora turística de la ciudad de La Paz. Entonces empiezan a elaborar los estudios y de esos esta consultora ha elaborado muchos estudios dentro de ese paquete, porque era un paquete de estudios que habían sido aprobados por el BID y que era un crédito, creo que de 3 o 4 millones, 5 millones de dólares y que deberían ser pagados al BID en el transcurso de 20 años. Entonces, es la primera vez que se puede tener y se tiene en Bolivia estudios de esa magnitud. Y creo que ya había comentado en alguna videoconferencia anterior con ustedes, cómo cuando se hace la investigación de mercados, porque se hace una investigación de mercados, de acuerdo a las estadísticas turísticas que arrojaban ese entonces,
y que no varía mucho ahora, ¿no? Desde 20 años atrás, un poco más, no varía mucho en relación a los países emisores de turistas extranjeros hacia Bolivia. En este caso, los principales países emisores, los países europeos emisores de turistas extranjeros hacia Bolivia, eran Alemania, Inglaterra, Italia y España, creo. Entonces, la investigación de mercados para conocer las características y ese perfil del consumidor turista, los consultores se han ido hasta estos países, han tomado contacto con los principales y grandes tour operadores europeos, y ahí es cuando el estudio establece que nunca ningún gran tour operador, y hablamos gran tour operador, que son operadores que manejan 2, 3, 5, 7 millones de turistas año, nunca había vendido Bolivia como destino turístico. Y tampoco había vendido Bolivia dentro de ese conjunto de países que ofertaban como destinos turísticos. Porque lo que ocurre generalmente es de que es muy difícil de que un turista que va a comprar un paquete todo incluido solamente compre, en este caso, 1 o 2 países de destino turístico. Y sabemos que el turismo itinerante busca fundamentalmente, es decir, busca visitar el mayor número de países o destinos turísticos en el mínimo tiempo posible. Esas son las características del turismo itinerante y de ese turismo de masas itinerante, ¿no? Entonces, cuando se hace el estudio, se ve de que ningún gran tour operador vende por lo menos 2 días en Bolivia. Es decir, vendían Colombia, vendían Venezuela, vendían Brasil, o vendían Colombia, Venezuela, Brasil, y solamente eso ofertaban en Sudamérica con 6 días y 5 noches. Ahora, si otros tour operadores ofertaban el oeste boliviano, el oeste sudamericano. Ofertaban Colombia, Ecuador, Perú. Dentro de Perú ofertaban Cusco, Machu Picchu, Chile, el norte chileno, Santiago, Viña del Mar. Después de Viña del Mar pasaban a la Argentina. En la Argentina, Buenos Aires. En Buenos Aires creo que tenían un día de pernocte. Y ahí terminaban los paquetes. Es decir, ningún gran tour operador europeo ni norteamericano vendía ni siquiera como cola de país en sus paquetes todo incluidos Bolivia. Luego se hace también esta investigación de mercados en España. Y lo que sí ahí se identifica, por ejemplo, que había un tour operador mediano, no era un gran tour operador, un tour operador mediano, que se llama Viajes Julia. Y este sí había sabido vender, cuando vende Sudamérica, vende Ecuador, Perú, un día en Bolivia, y solamente era La Paz. Entonces era un city tour a La Paz, ¿no? Era un pernocte en La Paz, y Lago y Tiahuanaco. Y luego de La Paz pasaban a Santiago. Y de Santiago pasaban a Buenos Aires, y de Buenos Aires al Brasil, que visitaban Sao Paulo, Río, Playa, Sao Paulo, ciudad industrial. Entonces, Viajes Julia era la única operadora que ofertaba dentro de sus paquetes Bolivia.
Es decir, ha sido el estudio más serio que se ha realizado. Se ha hecho un análisis del perfil consumidor turista europeo, consumidor turista norteamericano para Bolivia. Y ahí también nos hemos enterado de que, por ejemplo, las características del perfil consumidor del turista alemán, el turista alemán pide confort. Sí, es un turista que pide algo de confort. En cambio, el turista norteamericano pide lujo. Y para lujo tiene que ser hoteles de 5 estrellas, tiene que ser, es decir, buses turísticos totalmente acondicionados, etc. En cambio, los alemanes no piden tanta, no son tan exigentes. Se acomodan muchas veces a la situación. Después, dentro de esa investigación de mercados, también se hace una relación de todos los operadores receptivos de Bolivia. Y ahí se ve, por ejemplo, que Crillon Tours, que siempre ha sido la primera operadora receptiva y la más grande y la primera que se ha creado en Bolivia, que es la que, y cuando le preguntan en números, ¿cuántos turistas más o menos año trae? Creo que traía 10.000 turistas europeos. Después estaba también Magri Turismo, ahora que el hijo, el muchacho Grisis, la que está llevando adelante la empresa, que era del padre. Después estaba Balsa Tours, de Hortensia Balatón. Y así. Y otra que sí, y que la conocíamos muy de cerca, era justamente a Freeman de Jorge Rivera, que la sede de operaciones la tiene en Cochabamba. Y que ellos ofertaban principalmente en sus floteles, en el Reina de Lenín y en el otro barquito, el Hebreo, ofertaban desde Puerto Paradero en Trinidad hasta Ribera Alta, que son más o menos 2 días o 3 días deben ser de navegación, ¿no? El único estudio que hemos tenido ha sido ese, en esa época. Después hay proyectos a diseño final, como el caso de Uyuni, por ejemplo, que el año pasado con sus compañeros en la materia de Plan 2 vimos, porque ellos habían viajado a Uyuni, entonces vimos como estudio de casos Uyuni, y cómo habían proyectos a diseño final, como es el caso, por ejemplo, del Museo de Trenes, que había hecho la consultora española. Analizamos el proyecto y todo eso. Es decir, pero al final todo ese trabajo, que son un sinnúmero de proyectos que esos planes han ido dejando, sus guaguas, si vale el término, que son los programas y son los proyectos, casi ninguno se ejecutó. Todos quedaron en documentos. Y si ahora nosotros buscamos los documentos, nadie los tiene. Vamos al Viceministerio de Turismo y pedimos, por favor, el documento de tal año. No hay. ¿Dónde estará? Vamos al BID y en el BID nos dicen, hace tantos años, ¿dónde estarán esos documentos? Porque para nosotros todavía esos documentos nos sirven como base para poderlos actualizar y para poderlos trabajar como planes de desarrollo turístico. O finalmente, esos documentos nos pueden servir como documentos académicos, ¿no? Para que ustedes puedan analizar, puedan ver, puedan indagar cómo se habían hecho la investigación de mercados, qué características tiene la oferta turística boliviana, ¿no? Y inclusive de ahí sacar ideas para trabajos de grado, etc. Pero no hay. No hay esos documentos y no son habidos. Y ese ha sido, a pesar de que cuando nosotros el anterior semestre revisamos con sus compañeros y vimos, discutimos la parte de Uyuni, en el proyecto de trenes, por ejemplo, de Uyuni, y en el proyecto de un albergue turístico en Uyuni, a pesar de que la teoría se la cumple. La teoría se cumplió, porque la teoría dice de que la planificación, lo que vimos ayer o la anterior semana, decíamos, todos los planes de desarrollo, como también los proyectos, si no hay planes y directamente salen a proyectos, ¿no? Deben ser consensuados. ¿Qué significa en este caso el consenso? En que los actores fundamentales del desarrollo turístico deben estar involucrados en las propuestas. Y realmente los consultores españoles hicieron eso, porque han hecho mesa de discusiones. Es decir, se han creado mesas y parece entonces, un año antes de que se tome, Ricardo Rojas entró como secretario de Turismo, no era viceministro de Turismo, era secretario nacional de Turismo,
ya se había llevado adelante las mesas de diálogo de turismo, ¿no? Mesas de diálogo de todos los sectores de turismo, los representantes de los sectores de turismo de todo Bolivia. Yo tuve la suerte de representar en la mesa de turismo por Cochabamba, estuve juntamente con los representantes de la Cámara Hotelera, de Canotur, etc. Y después a mí me eligieron para que entrara también dentro de la comisión, dentro de la Mesa Nacional de Turismo, ¿no? Que éramos creo 15 personas de todo Bolivia, para ya, es decir, cerrar ese capítulo y priorizar la actividad turística como sector privado, ¿no? Y también como sector público, ¿no? Trabajamos el sector público y trabajamos el sector privado. Y de esa manera que bajo ese consenso que se hicieron en las mesas de diálogo del sector turismo en Bolivia, es de que cambia de gobierno y entra el MNS, y ahí está justamente Ricardo Rojas, que entra como secretario nacional de turismo, y logra el financiamiento del BID para la elaboración de los proyectos, los planes y los proyectos. Pero lamentablemente, a pesar de que han habido consensos, y decíamos cuando veíamos con sus compañeros el anterior semestre, para el caso del proyecto de la construcción del Museo de Trenes en Uyuni, inclusive se hace la parte introductoria del proyecto, establece que se hace un rescate cultural de por qué Uyuni necesita tener un museo de trenes. Y ahí se denota, ¿no? Y sale a la vista de que Uyuni es el centro, un principal centro de vertebración férrea entre los diferentes sectores mineros de Bolivia. Entonces, por eso que Uyuni es un centro eminentemente de férreo. Entonces, por eso que hoy vemos un sinnúmero de maquinaria ahí abandonada, oxidada, echándose a perder, pudriéndose y todo eso. Entonces, el proyecto rescata eso y dice, el Museo de Trenes no solamente va a servir para el turismo, sino también es un anhelo que tiene la población de Uyuni de tener un museo de los trenes donde pueda demostrar a los nacionales y a los extranjeros que lleguen a Uyuni, de que Uyuni fue el centro principal de la vertebración férrea del país en las épocas cuando existía y cuando el mercado de los minerales era tan alto y Bolivia era uno de los principales exportadores de estaño y de plata, ¿no? Entonces, inclusive en el proyecto ese han hecho mesas de concertación con las autoridades, el compromiso del alcalde de Uyuni, de los técnicos de Uyuni, y todo en el documento está plasmado todo eso. Pero lo que ha faltado era, en este caso, una ley nacional, ¿no? Una ley nacional que esté sancionada por el Congreso, a pesar de que se hizo el anteproyecto de ley. Y el anteproyecto de ley se llevó al Congreso en ese entonces, como anteproyecto de ley, para que pueda ser sancionada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Pero no se tuvo el apoyo ni el consenso de los diputados y los senadores, y no se tuvo los votos necesarios para que puedan sancionar la ley. Entonces, por eso regresamos al principio. No sé cuál de ustedes preguntó hace un mes atrás. ¿Por qué en turismo, por qué Bolivia no desarrolla el turismo? Y la respuesta que yo les di fue clara. Y les dije porque no hay voluntad política. Eso significa de que la parte técnica puede estar trabajando. Imagínense casi 5 millones de dólares de un préstamo del BID para elaborar planes, para elaborar proyectos, todo eso. Y ni así siquiera el Congreso se logró el consenso, en este caso el interés político de los congresales para poder crear una ley que ampare a todo ese desarrollo turístico que se pretendía realizar en Bolivia, ¿no? Entonces, es fundamental que en el plan se incorporen las políticas turísticas. Y ahora hemos visto mucho más cuando es mucho más importante porque ahora existe autonomía.
Es decir, si el gobierno nacional, como gobierno nacional, no le interesa, puede que al gobierno departamental le interese. Y el gobierno departamental ahora tiene toda esa tuición para poder promulgar leyes departamentales. Y también hemos dicho, los municipios tienen toda la tuición para poder promulgar, en este caso, leyes municipales. Entonces, lo que nos hace falta, decíamos, es creatividad. Y la creatividad la tienen que tener ustedes, porque ustedes van a ser futuros profesionales en el área. Entonces, ustedes tienen que ser creativos, ustedes tienen que ser indagadores, ustedes tienen que ser preguntones, ¿no? Y eso es lo que les falta a ustedes. Es decir, ustedes toman muy a la ligera las situaciones. Cuando hago una pregunta, nadie contesta, o contesta uno solo de 39 que tengo en la videoconferencia, ¿no? Entonces, tienen que empezar ya ustedes a tomar mayor interés en su carrera, mayor interés en su futuro. En su futuro, porque ustedes son los próximos técnicos que van a dirigir la actividad turística en el país, sea desde el ámbito estatal, sea desde el ámbito privado, sea desde el emprendimiento, como emprendedores, que querrán poner un restaurantito, que querrán poner una agencia de viajes, que querrán poner una operadora receptiva, querrán trabajar en turismo municipal, trabajarán en el viceministerio, trabajarán en las alcaldías. Es decir, cualquiera que fuese el ámbito donde ustedes ejerzan la profesión, tienen que ser indagadores, tienen que averiguar, tienen que ver el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué. Entonces tienen que empezar a indagar. Y además sobre eso ustedes tienen una gran herramienta, decíamos. Tienen grandes herramientas. Hoy en día todo está escrito. Todo encontramos en el Internet. Googleamos y encontramos todo en el Internet. Entonces es ponerle nomás un poquito de pecho y ponerle un poquito de interés a su formación, a su futura formación profesional. Decíamos que el planteamiento de la política turística lógicamente va a establecer y a determinar cuál va a ser el rol que el Estado asuma. Porque si nosotros vemos en estos últimos 20 años, el rol que asumen los diferentes gobiernos ha sido eminentemente pasivo. Es decir, no les interesa, no les interesaba. Estamos hablando de esa época del MNR, de ese entonces del MNR del 95, cuando estaban. Pareciese de que a ellos sí les interesaban porque buscaron el financiamiento, dineros del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, para poder lograr recursos económicos para desarrollar la actividad turística. Después, los gobiernos que han llegado después de ellos no les ha interesado. Entonces, un elemento fundamental es establecer el rol del Estado en el desarrollo del turismo. Ahí pueden ser países, pueden ser regiones, pueden ser departamentos, pueden ser municipios, ¿no? En este caso, el rol del Estado puede ser pasivo o puede ser activo. Y puede haber una situación intermedia, ni activo ni pasivo. Es decir, cuando es pasivo, ni activan la actividad turística, ni incentivan esta. Les da lo mismo. Entonces, la empresa privada es aquella que va a estar fundamentalmente lidiando para poder conseguir, es decir, los medios posibles para la oferta
turística. Si un país es, en este caso, un estado y sus autoridades son eminentemente activos, entonces van a dar todo el apoyo al desarrollo turístico. Si va a ser activo, van a adoptar políticas de desarrollo, de incentivos económicos, van a elaborar planes de marketing, van a fomentar a la población, van a incorporar dentro del resto de disposiciones legales, sean nacionales, departamentales, municipales, el desarrollo del turismo como una actividad económica que vaya en beneficio de las propias, los sectores menos, más deprimidos, sectores más, en este caso, que no generan casi recursos económicos como poblaciones pequeñas, ¿no? Más desposeídos. Y creo que ese va a tener que ser el norte que ahora tengamos que empezar a lidiar con este problema de la pandemia, ¿no? Es decir, tendremos que trabajar y buscar fundamentalmente de que las pequeñas comunidades, las pequeñas poblaciones que tienen recursos turísticos puedan ponerlos en valor y empezar a trabajar con el turismo nacional, es decir, ofertar los productos turísticos a los propios nacionales, hasta que se vaya ya consolidando, vaya desapareciendo la pandemia y exista mayor seguridad y mayor, en este caso, seguridad sanitaria, ¿no? Para los turistas. Y esa es la política a la cual está llegando y está apuntando hoy en día México, porque no nos olvidemos de que México recibe, el año pasado ha recibido 40 millones de turistas extranjeros, ¿no? Entonces ellos están postulando fundamentalmente a apostar por reactivar el turismo nacional, es decir, entre los propios mexicanos, para luego nuevamente tener que apuntar al turismo internacional. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, no se olviden, ya tienen que ir preparando su trabajo y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Que les vaya bien, cuídense.